Muy buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos para una noche más de estudios de profecía. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a estar en esta noche en nuestra clase de profecías y quiero saludar por allí desde ya a los que están presentes, a Milene Rujano desde Maracay, Venezuela, a Samuel también está por allí, a Ivonne, bendiciones Ivonne, bienvenida. A María Lugo también desde Venezuela, a Antonio Guevara. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla y vamos entonces a empezar con el tema de esta noche. Muy bien. Entonces, como vimos por allí anunciado en los estados que tuvimos por allí, vamos a estar estudiando el día y la hora del Mesías. Bien, recuerden pues que estuvimos estudiando nuestra última clase, que fue la clase sobre la ley de Dios, estuvimos estudiando sobre la ley y la gracia, y allí vimos que pues cuando la Biblia habla de ley, habla de por lo menos cuatro leyes distintas, ¿no? Y entre una de ellas, pues hoy vamos a estar estudiando específicamente una parte de lo que vimos ese día, que eran las leyes ceremoniales, que son las fiestas anuales o sábados ceremoniales. ¿Por qué? Porque en estas fiestas, pues que se celebraba en el pueblo de Israel, hay una profecía muy importante y por demás bonita, ¿no? Así que bueno, sin más ni más, entonces vamos a orar allí donde estamos. Les invito a inclinar sus rostros y que podamos empezar entonces a abrir la palabra de Dios. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la belleza, por la exactitud, Señor, por la perfección de tu palabra. Queremos estudiar parte de ella, así que queremos que tú seas el que nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, que me uses como tu instrumento, Señor, recordando pues que soy pecador y que pues necesito de tu gracia y que bendigas a cada persona aquí presente que está escuchando este tema y que pues va a escucharlo luego, Señor, que esté grabado también. Así que bendícenos. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día y la hora del Mesías. Así que vamos a estar repasando entonces, como les dije, las fiestas, ¿no? Anuales o sábados ceremoniales que en realidad eran profecías. Quiero recordar un poquito cuando estudiamos este tema. Este tema se llamaba la profecía más importante de todas las profecías. Si ustedes recuerdan, en esta profecía estudiamos eh, había una profecía que se llamaba las 70 semanas, que estaba dentro de lo que son los 2300 tardes y mañanas. Bueno, déjeme decirle que este va a ser el siguiente tema, estas 2300 tardes y mañanas, porque aquí pues justamente vamos a estudiar este tema que será el siguiente de profecía, la hora de juicio ha llegado. Así que bueno, están invitados para este tema, que es el próximo martes, este martes que viene, que son los temas de profecía. Pero bueno, decidí dar esta clase hoy, ya que pues para poder entender este tema que está aquí, tenemos que entender el que vamos a presentar hoy, que además es una profecía muy bonita, ya lo vamos a estar viendo, y es prácticamente como la continuación de esta que se llama la profecía más importante de todas las profecías. Cuando vimos este tema, recuerden que allí dentro de lo que eran las 70 semanas en el libro de Daniel, ¿no? Aparecían ciertos eventos profetizados 600 años antes de Cristo, ¿sí? Y entre esos eventos estaba justamente el bautismo de Jesús y la crucifixión y muerte de Jesús. Y por supuesto, pues su resurrección, ¿no? Y en esa profecía pudimos ver cómo 600 años antes, ¿no? De que se escribió el libro de Daniel, ya se profetizaba el año en que iba a ser bautizado el Mesías y el día en que iba a ser muerto y resucitado ese Mesías, ¿no? Entonces, como este tema dice hoy, hoy vamos a estudiar el día y la hora del Mesías, ¿sí? Muy bien, así que recuerden que esto es la preparación para este tema. La hora de juicio ha llegado. Bien, así que pues quiero hablarle un poquito del santuario terrenal. Recuerden que dice el libro de Hebreos, ¿no? Que el santuario terrenal de Israel
lo que era una sombra del celestial. Así que lo que se hacía aquí en la tierra era sombra o era un símbolo de lo que pasaba en el cielo. Y dice que pues Cristo entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, no entró en este hecho de manos, que era el del pueblo de Israel, sino que entró en el cielo mismo donde está el santuario celestial, ¿no? Y bueno, dice Éxodo 25:8 y 25:40 que Moisés hizo ese santuario terrenal viendo el modelo que le había sido mostrado en el monte. ¿En qué monte? En el monte del cielo. Ya lo vimos con otros versículos como Isaías y Ezequiel, ¿no? Así que muy bien, yo voy a explicarles un poquito porque pues aquí tengo algunas personas que no estuvieron en la clase anterior. Recuerden que las clases están siendo grabadas y guardadas. Bienvenida, Ruth. Por allí te veo desde Maracay, Venezuela. A María Materano también. Bendiciones, Marina Cabrera. Y por ahí creo que ya está entrando Gabo. Bendiciones, bendiciones. Muy bien, así que vamos a recordar un poquito lo que se hacía allí en el santuario, ¿sí? Déjeme, voy a silenciar algunos micrófonos por aquí, porque si hablan por allá, entonces se escucha en la grabación. Muy bien. Entonces, en este santuario terrenal ocurrían unas cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero, bueno, como ya vimos en uno de los temas, era que alrededor de este santuario estaban todo el pueblo de Israel, que ellos, por cierto, allí, después que salieron de Egipto, moraban aquí alrededor en carpas, y Dios les dijo, hagan un santuario para mí, yo habitaré en medio de ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, cuando algún pecado, alguna persona cometía un pecado, recuerden de las leyes todas las leyes de la Biblia, ¿no? Cuando alguien violaba la ley de Dios, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, entonces esa persona tenía que pagar de acuerdo a lo que decían las leyes civiles o la ley de Moisés. Sí, y que aparte de eso, entonces, esto era para ponerse a bien con los hombres, como decir, con la policía, ¿no? O con el gobierno, y esto que está aquí eran las leyes ceremoniales. Esa persona también tenía que ir aquí al santuario, sí, y llevar su corderito. Entonces él venía, ya, por ejemplo, si se robó algo, él iba y le pagaba a la persona lo que él se había robado, le pedía disculpas a la persona, por supuesto con el acto de devolverle, ¿no? La cosa, a veces había que dárselo hasta el doble de lo que se robó. Y la persona ahora venía aquí al santuario, y aquí al santuario él traía un corderito. Dice en la Biblia que él agarraba el corderito, ponía las manos sobre su cabeza y confesaba su pecado. No se lo confesaba a nadie, simplemente a Dios. Y entonces, él mismo tenía que sacrificar ese corderito, un corderito que él mismo había criado, que era de entre sus corderos. Entonces, que aunque parezca, oye, como que uno tuviese un perrito y luego tuviese que ir a sacrificarlo. Pero eso esa ley de Moisés, que era una ley ceremonial, tenía un propósito y era un propósito ilustrativo. Era que cada persona entendiera que ese pecado que él cometió, eh, alguien debía morir, ¿sí? O tenía que ser pagado, ¿sí? En este caso, ese alguien era un corderito. Pero ya ustedes saben que ese cordero representa a Jesús, que lo dice Juan 1:29. Cuando Juan lo vio, dice, he aquí el cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Así que ese corderito representaba a Jesús que iba a venir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Bien, ya ustedes saben que pues el pecador se iba perdonado, él se iba y pues la sangre derramada en este altar y ahí también pues se quemaban las partes de ese animalito, sobre todo la grosura y los intestinos y esas cosas. Y luego entonces eso ocurría todo el día, todas las personas que vinieran, pero entonces había un sacrificio matutino, a las 9 de la mañana se paraba la cola que estuviese aquí, el sacerdote agarraba otro cordero, lo sacrificaba para pasar todos los pecados de aquí hacia cordero, él agarraba y llevaba esa sangre aquí adentro del tabernáculo y la tiraba aquí en esta cortina. Y detrás de esta cortina, pues aquí estaba la presencia de Dios, ¿sí? Que es lo que se llamaba la chequina. Este es el arca del pacto, ¿se acuerdan? Donde estaban los mandamientos adentro. Bien, así que
estos pecados que eran reunidos aquí, ahora se tiraban en esta cortina. Y entonces empezaba la cola de nuevo y a las 3 de la tarde venía lo que se llama el sacrificio vespertino, que era el de las 3 de la tarde. Así que a esa hora paraba la cola, se mataba otro corderito y se llevaba la sangre aquí adentro. Así que todos los pecados del día ahora estaban en esta cortina y todos los pecados del año. Esto es muy importante para el siguiente tema que vamos a estudiar en la próxima clase de profecía. Bien, eso era lo que se llamaba el sacrificio diario, ¿sí? Y el sacrificio de todos los días, pues de todos los pecados del año, ¿sí? Pero entonces, aparte de este sacrificio, habían unas fiestas especiales durante el año, ¿sí? Que eran 7 fiestas. Esa fiesta una se llamaba la Pascua, la otra se llamaba panes y levadura, la otra se llamaba primicia, la otra se llamaba Pentecostés, la otra fiesta se llamaba trompetas, la otra fiesta se llamaba expiación, Yom Kippur o Día del Juicio, y la otra fiesta se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Hoy, en el tema de hoy, vamos a estudiar solo estas 4, ¿sí? Que se cumplieron en el ministerio de Jesús, y luego vamos a estudiar estas 3 en el siguiente tema cuando estudiemos la hora del juicio ha llegado. Bien, así que vamos a empezar entonces desglosando un poquito lo que se hacía. Yo se los voy a explicar desde aquí. Aquí ustedes tienen los versículos. La Pascua se encuentra en Levítico 23:5 explicado. Pueden leer Levítico 23. Los panes sin levadura también. Casi todos Levítico 23, Levítico 23. Allí en Levítico 23 tienen las 7 fiestas. Comienza hablando primero del sábado de los 10 mandamientos, del día del Señor, que tenía que guardarse cada sábado, pero hablaba entonces después de estas 7 fiestas, que recuerden que algunos eran sábados, aunque no cayeran sábado, aunque fuera miércoles, jueves, era un día de fiesta, un día feriado. Entonces, bien, la primera fiesta, y es una de las fiestas que me parece muy bonita, porque aquí, justamente en la que vamos a estudiar ahora, es donde está la hora y el día del Mesías. Es más, yo diría el mes, la hora y el día. Bien, porque fíjense, ahí en el libro de Levítico 23:5, ¿no? Dios les dijo, mira, celebraréis la fiesta de la Pascua en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. ¿Sí? Eso entonces era el 14 del primer mes. En ese día, ese sí no era sábado, y ese caía cualquier día de la semana, no era sábado. No se consideraba un sábado de fiesta o un sábado en el que había que reposar. Bien, ¿qué se conmemoraba en esta fiesta? Que aunque fue dicha aquí de nuevo en Levítico, resulta que esa fiesta viene desde cuando ellos salieron libres de Egipto, ¿sí? Y es lo que vamos a leer a continuación. Entonces luego entonces había otra fiesta el día 15, un día después de la Pascua, y la fiesta era desde el 15 hasta el 21. Recuerden que todo esto es profecía, ustedes lo van a ver y si quizás van a ver cosas que no habían visto en el Nuevo Testamento, de cosas que sucedieron. Muy bien, así que ellos, ¿qué hacían? A los 15 días de este primer mes había la fiesta de los panes sin levadura. El primer día era Santa Convocación, ningún trabajo de siervo hará. Así que tanto el primer día como el séptimo día de esa fiesta eran sábados especiales, ¿sí? Esta fiesta representaba la pureza y la santidad. Y ellos ahí comían panes sin levadura, dice Levítico 23. Panes sin levadura, recuerden, panes sin levadura. Y aquí en la Pascua se comía panes sin levadura y la carne del cordero con hierbas amargas. En esta se comía solo panes sin levadura. Bien, entonces luego dice Levítico 23 que ellos cuando entraban en la tierra nueva, entonces iban a traer al sacerdote una gavilla. La palabra gavilla es una espiga, es como una espiga de trigo, ¿sí? Entonces ellos iban a venir al templo, recuerden, eso era en el día, así como dice aquí, este era el 14, este era del 15 al 21 esta fiesta, pero el día 16, entre esta fiesta, estaba esta fiesta especial llamada Las Primicias, que era el 16 de Nisan. Y aunque bueno, las primicias era el primer día de la semana después de los panes sin levadura o después de la Pascua. Bien, en el caso de Cristo, esto cayó día domingo, cuando Cristo murió en la cruz. Cristo murió el viernes, estuvo en la tumba el sábado y resucitó el domingo.
Bien, a este no era un sábado especial, este cayera que cayeras, pero sí era una fiesta, pero no debía ser reposo. Bien, esta fiesta representa como símbolo la resurrección de Cristo, ya lo vamos a ver. Luego de esta fiesta venía una fiesta llamada Pentecostés. Ustedes no van a encontrar este nombre en el Antiguo Testamento en Levítico. ¿Por qué? Porque Pentecostés es el nombre griego de esa fiesta. En el Nuevo Testamento sí lo van a encontrar en todos los evangelios y en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que los apóstoles estaban en el día del Pentecostés, unánimes juntos y recibieron el Espíritu Santo? Bien, esa fiesta se llamaba la fiesta de las semanas. En el Antiguo Testamento, en Levítico, ustedes la van a encontrar así. Dice, a los 50 días, eso es lo que significa Pentecostés, 50 días después, para que sepan. Este es el griego y así en hebreo. A los 50 días después de este mes, nueva ofrenda a Jehová, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haré. Este sí era domingo, era 50 días después de esta fiesta de aquí. Y ese día, para que sepan, pues se conmemoraba la entrega de la ley, ¿no? Es cuando ellos salen de Egipto y 50 días después, ellos llegan al Sinaí, ¿no? Así que estas tres fiestas prácticamente tienen que ver allí con la salida del pueblo de Israel para la Tierra Nueva. No sé si se acuerdan de este mapita que yo les estuve explicando a los que estuvieron en la clase anterior. Ellos aquí cayeron las 10 plagas de Egipto con la última plaga que fue la muerte del cordero. Eso se llamaba la Pascua. Ellos mataron el corderito, pusieron la sangre en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte, todos los que tuviesen la sangre ahí en la puerta no se morían sus primogénitos. Así que el cordero moría por los que debían morir. Era la muerte de Cristo. Y luego ellos pasaron el Mar Rojo. Eso representaba el bautismo. No sé si ustedes se acuerdan. Y luego de allí ellos llegaron, pasaron que si el Mara, Elín, no sé qué, y luego llegaron al Sinaí donde recibieron los 10 mandamientos. Y después de aquí, ellos se fueron hacia Canaán y ya hicieron el tabernáculo, que es eso que les estaba enseñando, donde ellos tenían que llevar su corderito todo el tiempo que pecasen. Y entonces, de aquí en adelante se empiezan a celebrar estas fiestas, ¿bien? Así que vamos por aquí, el Pentecostés. Luego sigue diciendo Levítico que ahora en el mes 7, ya esto es 7 meses después de esta fiesta, ¿no? Había una fiesta que se llamaba las trompetas, se empezaban a tocar las trompetas 10 días antes de que fuera el día de la expiación, ¿sí? En esta fiesta ellos debían afligir sus almas por todos los pecados del año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que la sangre se había reunido aquí y ahora esa sangre se iba a sacar de aquí, se iba a colocar en un macho cabrío y ese macho cabrío se iba al desierto para que ya los pecados fueran limpiados de Israel cada año? Eso se hacía cada año, ¿no? Esto no lo vamos a estudiar hoy, estas tres, pero se las menciono. Y luego, después de esta fiesta, que esto era como una fiesta de juicio una vez al año, era la aflicción y expiación por todos los pecados. Si ese consideraba un sábado ceremonial, cayera martes, miércoles, el día que sea. Y luego venía la fiesta de los tabernáculos. Pues ellos hacían unas casitas, como decir irse de campamento, ¿no? Hacían unas casitas lejos de Israel, ¿no? Hacia el campo y allí se estaban por allí por 7 días y luego venían después de esos 7 días y disfrutaban de la cosecha que ya estaba madura, que de hecho todo esto tenía que ver con el tiempo en que se recogían las cosechas, ¿sí? Muy bien. Así que ahora empecemos a ver la parte profética, la parte que me gusta, la parte bonita de toda esta fiesta, y de todo lo que se hacía en el santuario, que a quién representaba, no, nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Entonces, fíjense, tenemos primero la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua la vamos a leer con detenimiento cuando comenzó en Éxodo. Recuerden que viene Éxodo, ellos salen de Egipto, llegan al Sinaí en Éxodo 20, aquí estamos en Éxodo 12. En Éxodo 20 se le dan los mandamientos y en Éxodo 21 en adelante se dan las leyes de Moisés. Y luego viene entonces el libro de Levítico, Deuteronomio. En Levítico es todos las órdenes a los sacerdotes. Y luego viene Deuteronomio, se les vuelve a repetir la ley y perdón, en números y Deuteronomio, sí. Sí, lo dije en orden, creo. Muy bien. Entonces, fíjense lo que dice la Pascua, porque lo vamos a comparar con lo que sucedió. Dice, acuérdense que aquí habían caído ya todas las plagas, faltaba solamente la 10ª, que era la muerte de los primogénitos.
Y Moisés le dijo, mira, deja liberar al pueblo. No me da la gana, dijo el faraón. Ah, bueno, va a morir cada primogénito en Egipto, desde el que se sienta en el trono hasta el que está en el molino. O sea, inclusive los hijos de los israelitas también iban a morir. Pero había una cosa que los israelitas podían hacer, o cualquiera, porque eso era cualquiera que lo aceptase. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a dar un corderito, como dice aquí. Voy a leer, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón y en tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, así que este es el día uno. Para vosotros será este el primero entre los meses del año. Habla a toda la congregación y diles, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta expresión se refiere a las 3 de la tarde, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, miren, todos estos detalles son proféticos. Comerán carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? Así que aquí entre estos 6 versículos dice todo lo que se hacía en la fiesta de la Pascua. Bien, entonces, bueno, primero les voy a mostrar este versículo del que les he hablado antes, porque hay personas aquí que están hoy por primera vez. El Cordero representa a Cristo, fue lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Bien, así que cuando ellos salieron de Egipto, ese Cordero que ellos mataron y pusieron la sangre en los dinteles, ¿sí? Que los salvó de que se les muriera cualquier primogénito, perdón, representaba la muerte de Cristo, representaba al Cordero, a Cristo Jesús. Bien, fíjense, Corintios lo dice muy claro, esto es el Nuevo Testamento, Pablo diciendo, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, o sea, pan sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que ¿a quién representaba la Pascua? A Cristo. Ese cordero que se mataba cada año a las 3 de la tarde representaba a Cristo. Entonces dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que la levadura representaba el pecado, la maldad, ¿sí? Pero esa fiesta se celebraba ¿cómo? Sin levadura. Bien, así que Cristo representa al Cordero y ahorita más adelante vamos a ver qué representa el pan sin levadura. Muy bien, seguimos entonces. Siguiente detalle, mire. Este detalle es bien interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que la fiesta era el día 14, sí, la fiesta era el día 14, cuando se mataba ese cordero y ellos salieron libres de Egipto, el cordero se tenía que escoger 3 días, 4 días antes, perdón. Se escogía el día 10, pero se mató el día 14. Y así lo hacían ellos por todos los años hasta que Cristo vino, o sea, por más de 1400 años. Bien, entonces fíjense, aquí, ojalá puedan ver este cuadro, si lo están viendo desde su computadora, tienen una cronología de los eventos que fueron sucediendo en el tiempo de Cristo. Y aquí tienen los versículos. Mire, el día viernes, que era el 14 de Nisan, ese día fue que murió Cristo. Y ese día justamente era la Pascua. Y eso está en Mateo 27:45, Marcos 15:33 al 37, Lucas 23:44 al 46, Juan 19:14, 31 y 34. Y 42, perdón. Allí ustedes pueden ver que él murió en el día de la Pascua. De hecho, a él lo bajaron de la cruz, no lo dejaron los pocos de días que dejaban a los presos allí porque ya era día de la Pascua y se estaban preparando. Y era el día de la preparación para el día siguiente que de paso era sábado. Ese día cayó viernes y al día siguiente era sábado. Así que bien, resulta que ellos, como Jesús iba a estar muerto el día siguiente y él lo sabía, él tomó la Pascua con ellos el jueves en la noche. Y eso es la cena del Señor, cuando ellos estaban en la última cena. Eso fue el día 13, viendo la cronología que está en todos estos versículos, ¿sí? Pero resulta que 2 días antes, Judas vende a Jesús, ¿sí? Va donde los sacerdotes y ellos le entregan las monedas de plata. Aquí están los versículos. En Mateo 26, Marcos 14. Ok, entonces resulta
que un día antes, y la cronología se sabe por eso, porque tú vas viendo los acontecimientos, se dice al día siguiente, ¿no? Hubo una controversia en el templo y el discurso del Monte de los Olivos, que es Mateo, ya saben que en el Monte de los Olivos. Ok, entonces, el 10 de Nisan es cuando Jesús purifica el templo y maldice la higuera. Y un día antes, que era el 9 de Nisan, que era domingo, fue cuando él hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, ¿por qué yo les estoy mostrando esto? ¿No? Porque recuerden que Cristo murió aquí, pero bueno, se los adelanto, que en realidad él fue vendido, a pesar de que le dieron la plata a Judas el 12, el 10 Judas estaba hablando con los sacerdotes. Miren, aquí está el orden, creo que lo tengo acá, porque ustedes van a encontrar en Lucas y en Mateo y Marcos dice que él lo vendió 2 días antes, sí, faltaban 2 días antes de la Pascua, lo dicen estos dos versículos. Pero en Lucas había un evento anterior, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y entró Satanás en Judas, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de que él lo iba a entregar. Y 2 días antes ya él recibió la plata, que es esto. Aquí sí tenemos los días exactos, ¿no? Así que aunque no tenemos la fecha exacta, según el cálculo, debe ser entre el día 10 y 11. Algunos eruditos, por los acontecimientos en orden, dicen que fue el día 10. Así que a pesar de que Cristo murió el 14, el 10 Judas lo estaba vendiendo. Así como allá en Egipto, ellos tomaban el cordero el 10, pero lo mataban el 14. ¿Qué les parece? Así que esto sería el día en que el Mesías iba a morir. Y eso estaba profetizado 1400 años antes de que sucediera. Bien, la palabra entre las dos tardes, que es esta palabra en hebreo, los judíos lo entendían que era como de 3 a 6 o era casi en la noche. Sin embargo, en la tradición farisea, cuando ellos mataban su Pascua por 1000 y pico de años, ellos mataban su cordero a las 3 de la tarde. ¿No? Y lo dice pues en Éxodo, en Levítico y en Número, entre las dos tardes, así que eso se refiere a las 3 de la tarde. Bien, ahora, ¿por qué eso es importante? Mire, cuando ustedes van al Nuevo Testamento y ustedes ven justamente cuando Cristo es crucificado, que es Mateo 27:45, dice la Biblia, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, perdón, esta flechita debe ir aquí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo lo vamos a leer más adelante. Mas habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió. En Marcos dice expiró, que ya recuerdas cuando estudiamos el estado de los muertos, expiró es morir. Y creo que es la palabra gabá, si no me equivoco, en hebreo. Muy bien. Sí, este Reina Valera 1960 dice a la hora novena. Ok, pero ¿qué es eso a la hora novena? Bueno, en la Biblia recuerden que la hora novena se refiere a las 3 de la tarde, porque la hora 1 es las 7 de la mañana, las 2 es las 8, las 3 es las 9, las 6 es las 12, y así. La novena sería a las 3 de la tarde. Si ustedes lo buscan en una versión más moderna, por ejemplo, aquí se los leo de la nueva versión internacional, ella de una vez lo traduce a las 3 de la tarde. Sí, Jesús gritó, el oí, la vaxa bactani, esto mismo. Así que fíjense, así como el cordero moría entre las dos tardes, que es lo que dice aquí, entre las dos tardes, o sea, a las 3 de la tarde, por 1400 años se mataba el cordero a las 3 de la tarde. Cristo murió el día 14 a las 3 de la tarde. ¿Qué les parece? Así que aquí está la profecía de la hora, hasta la hora exacta en que iba a morir el Mesías. Muy bien, qué otros detalles tiene Éxodo 12, que acuerde que fue escrito 1400 años antes de Cristo? Era que ellos cuando mataban al cordero se comían la carne asada al fuego y panes sin levadura, pero ellos lo comían con hierbas amargas, ¿sí? Dice el versículo 8 de Éxodo 12. Ahora, eso tiene un simbolismo del Nuevo Testamento. Bueno, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, que es Mateo 27:34, como la continuación de lo que acabamos de leer aquí arriba, esto, ¿no? O aquí arribita, perdón, antes de morir.
Dice así, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ustedes saben qué es la hiel, ¿verdad? Es algo que le sacan a las gallinas, que eso sabe requete amargo, ¿no? Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Así que como el cordero se comía con hierbas amargas, ¿no? Porque pues matar al cordero era amargo, porque representaba, oye, mi corderito pues se va a morir, ¿no? Por mi pecado o para salvar la vida de mis hijos, en este caso en Israel. Así pues la muerte de Cristo, que quita nuestros pecados, ¿no? Que sirve como expiación, pues es algo que quizás para nosotros es dulce, pero es amargo, ¿no? Así como se comía con hierbas amargas, a él se le puso vinagre mezclado con hiel, amargo, allí justamente en la crucifixión, pero él lo probó, pero no quiso beberlo. Bien, entonces vamos a la siguiente fiesta. Entonces fíjense todos los detalles que están 1400 años antes y que se van cumpliendo en Cristo, el día, la hora, también se va cumpliendo inclusive lo de las hierbas amargas, ¿no? Y pues se comía pan sin levadura, pero ese pan sin levadura se lo voy a presentar en la siguiente fiesta. La siguiente fiesta se llamaba los panes sin levadura, está en Levítico 23, ¿no? Y entonces, que era el día 15 de ese mes, era fiesta solemne de los panes sin levadura. El día 15 y se comía panes sin levadura por 7 días. Hasta el día 21 los dos eran sábados especiales, cayera el día que cayera. Bien, ahora, si nosotros pues hemos leído el Nuevo Testamento, pues vamos a ver que Cristo es el pan de vida, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo hablando de él mismo en Juan 6:33. No, y entonces los sacerdotes en Juan 6:41 dice, murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que ¿a quién representaba el cordero? A Cristo. ¿A quién representaba el pan? A Cristo. Bien, pero resulta que ese pan, como leemos aquí, era pan sin levadura, panes sin levadura. Bien, entonces, cuando nosotros leemos Corintios 5:7 y ustedes ven que lo que dice Cristo es nuestra Pascua, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, diciéndole a ellos, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que ese pan no tenía pecado. Eso es lo que quiere decir, porque la levadura en este contexto representa el pecado. Entonces, si ustedes ven, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin maldad. Así que Cristo, justamente este día 15, ¿dónde estaba? Estaba en la tumba. Él murió el 14 y él estaba en la tumba el día 15, en la fiesta de los panes sin levadura, y él estaba allí sin pecado, porque ¿cómo murió él? Sin pecado y estaba sin pecado en la tumba. Así que esta fiesta, que muchos dicen pues que representa la pureza y la santidad, se comía sin levadura justamente porque representaba a Cristo. Él dijo, yo soy el pan de vida, pero un pan sin levadura. ¿Por qué? Porque no cometió pecado. Esta fiesta sí tiene una explicación bastante fácil y corta, así que vamos a la siguiente. Esta fiesta es muy interesante, miren. No sé si ustedes habían visto esto en la Biblia. Lo vamos a ver ahora. Muy bien, en Levítico 23 entonces dice que luego en el día después del sábado, ¿no? Se comía pan sin levadura todavía porque estaba dentro de esta fiesta, pero dice, cuando hubieres entrado en la tierra, traeréis al sacerdote una gavilla, o sea, una espiga, ¿no? Al día siguiente del día de reposo la ofrecerá. Así que ellos traían allí al templo, ¿dónde puse la foto del templo? Aquí. Muy bien, traían adentro del templo y mecían una gavilla. Por cierto, eso se hacía aquí adentro. Se mecían una gavilla delante de Dios. ¿Sí? Eso se hacía aquí en el lugar santo. Se traía y se mecía allí. Se ofrecía como era la cosecha estaba ya lista para casi arrancarla. Entonces era como los primeros del trigo o de la cebada y se traían delante de Dios para presentárselo. Es como que, mira, aquí te traemos las primicias. Las primicias significa como lo primero de mi cosecha, o cuando tú empiezas un trabajo, lo primero de tu trabajo,
El primer fruto, o sea, ellos se lo traían a Dios. Por eso se llamaban las primicias. Así que ellos presentaban el grano, porque ellos eran agricultores, ¿no? También. Y se lo traían a Dios en ese día. En el tiempo de Cristo, eso cayó 16, día domingo. Así que él murió el viernes, estuvo en la tumba el sábado sin pecado y él resucitó el domingo, ¿no? Pero ocurrió algo bien interesante. A pesar de que este es el símbolo de la resurrección, miren, le voy a mostrar algo. Así que vamos primero a empezar. El trigo representa a los salvos, ¿no? O a la cosecha de Dios. Eso lo pueden ver en distintos versículos. Por ejemplo, cuando habla del trigo y la cizaña, ¿no? Dice, eh, recoger la cizaña y atarla en manojo. La cizaña representa a los que no, pues, no buscan de Dios o están en Dios, pero se van de Dios para ser quemada. Pero recoger el trigo en mi granero. Así que el trigo representa a los hijos de Dios, a los salvos, ¿no? Eso también está en Lucas, ¿no? Dice, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego. Así que el trigo son los hijos de Dios y la paja son los malos. Bien, así que bueno, ¿a quién representa este trigo? Aquí estamos aquí, perdón. Representa, puede representar a Cristo, que es el pan del cielo, pero esa gavilla, que es todavía no se ha hecho pan, representa en realidad a los salvos. Así que eso es algo que tiene que ver con nosotros o con un grupo, ¿bien? De personas. Ya les leí aquí, así que el trigo representa a los salvos. Mire, en Mateo 27, les voy a invitar a que lean en algún momento Mateo 27. Es muy, muy interesante. Ahí es la muerte de Jesús, cuando él está en la cruz y todo lo que hemos leído dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, murió. Y entonces pasan unas cosas interesantes. Dice así, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así que el día que murió Cristo en la cruz, a las 3 de la tarde exacto, pasó todo lo que dice allí. Este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió, pero de arriba abajo. Y esta tela era gruesísima. No me acuerdo si eran 7 telas unidas con hilos de oro cosido. Y esto fue roto, y fue roto desde arriba hacia abajo, o sea, lo rompió Dios. ¿Por qué? Porque ya este santuario terrenal quedaba sin efectividad, porque el verdadero cordero, ¿qué estaba pasando con él? Estaba en ese momento exacto muriendo. Pero aparte de que se rompió el velo, dice que tembló, ¿no? Y aquí es donde viene la parte interesante. Miren, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y miren lo que dice. Y se abrieron los sepulcros, o sea, se abrieron tumbas. Cuando las rocas se partieron, se abrieron tumbas. Y dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto significa resucitaron. Ustedes lo pueden buscar en el Nuevo Testamento y esto significa resucitaron. Así que se abrieron tumbas y dice, y muchos santos que estaban muertos resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Así que los sepulcros se abrieron el viernes, porque él muere el viernes, ¿sí? Se abrieron tumbas de santos, personas que habían muerto en Dios, y ellos resucitaron después que él resucitó. O sea, las rocas y las tumbas se abrieron el viernes, pero esa gente resucitó el domingo, ¿sí? Y después que resucitaron, fueron a la Santa Ciudad, fueron a Jerusalén y se le aparecieron a las personas. Me imagino las personas de alguno que, imagínense que murió Juan el Bautista y se apareció allá. Si al siguiente, ¿qué pasó? Bueno, resucitó el domingo después de que Cristo resucitó. Entonces, todo el mundo sabemos que hemos escuchado Domingo de Resurrección y sabemos que Jesús resucitó el domingo después de 3 días, ¿no? Viernes, sábado, domingo, y eso es todo lo que sabemos. Pero resulta que ese día, dice la Biblia, Mateo 27, que también resucitaron otras personas, la Biblia le llama santos, ya sabe que son apartados, personas que buscan de Dios. Y después que resucitó, salieron de las tumbas, ¿sí? Vivos, vivos, resucitados. Sí, ahora, ¿para qué salieron esos resucitados? Bueno, es sencillo. Se los voy a mostrar con unos versículos. Pero miren, ¿qué se presentaba delante de ahí del sacerdote allá en el templo? Se presentaban los nuevos,
los nuevos granos y el sacerdote iba y los presentaba adentro, ¿no? Así que si eran los granos, eran las primicias de la cosecha. Recuerden que a los salvos se le llama la cosecha. Cuando tenemos en el cielo dice que Cristo recoge el trigo en su granero, ¿no? Entonces, estas primicias de las que se está hablando aquí, entonces tiene que representar a las primeras personas que resucitarán o que resucitaron de la gran cosecha. ¿Por qué? Porque después de aquí, de las primicias, el trigo seguía madurando y se recogía la cosecha final aquí, ¿no? Así que bien, personas que estaban muertas resucitaron el domingo con Cristo. ¿Para qué? Bueno, esta fiesta era una simbología, así como el sacerdote presentaba el trigo delante de Dios aquí en la tierra, entonces Cristo iba a presentar a esos que resucitaron delante de Dios como la primera cosecha, ¿sí? Así que vamos a leer algunos versículos, fíjense. Em, Creo que es aquí lo tengo. Mire, en Corintios, Pablo habla justamente de primicias y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que él es la primera primicia, es él, ¿no? Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, Cristo los va a resucitar a todos, pero dice así, pero cada uno en su debido orden, van a resucitar en orden. Entonces dice, Cristo, coma, Cristo fue el primero que resucitó. Entonces dice, las primicias, coma, luego los que son de Cristo en su venida. Así que ve, hay tres grupos de resucitados. El primero es Cristo porque es la primicia de todos. Luego las primicias, ¿sí? Un grupo que resucitó con Cristo. Y luego los que son de Cristo cuando Él venga. O sea, si usted y yo estamos muertos cuando Cristo venga, seremos resucitados como la final cosecha. O si alguno murió en Cristo, serán resucitados como la final cosecha. Pero hubo un grupo, ¿ves? Cristo primero, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Bien, así que Pablo también, a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia toda es, o sea, una cosa hace entender otra, ningún autor se contradice, de verdad que me maravilla, me encanta la Biblia. Miren, aquí en el libro de Efesios dice, pero o haciendo un comentario, dice, aquí viene hablando de la muerte de Cristo, dice, pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Después vamos a volver a este versículo porque tiene que ver con la siguiente profecía que vamos a estudiar. Bien, así que también habla más o menos de lo mismo. Muy bien, así que si vamos en este orden, Cristo murió el día 14, como un cordero, con hierbas amargas, a las 3 de la tarde, el día siguiente, que era la fiesta de los panes sin levadura, estaba en la tumba sin pecado, ¿sí? Y esto pues también representa en el Nuevo Testamento esta siguiente fiesta, que es tan como unidas, ¿no? Aquí está muerto y aquí resucita el siguiente día, que es el día de las primicias. Él agarra a unas personas y las presenta en el cielo. Él va a ir ahora al tabernáculo del cielo a presentárselas allá al Padre. Oye, tenía el versículo por aquí, pero no sé dónde lo dejé. Mm, bueno, no lo coloqué, vale, pensé que lo había colocado. Sí, el versículo que les quería leer era un versículo en donde Cristo el día de la resurrección aparece María para abrazarlo y le dice, no me toques, que aún no he subido a mi Padre, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Sí, así que eso es aquí en las primicias, perdón, aquí en las primicias. Entonces, Cristo resucita y ese día Él va a subir, porque Él dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, todavía no he subido el día domingo, pero ese día Él iba a subir. ¿Para qué iba a subir? Para presentar a esa primera cosecha. Muy bien. Así que, pues, ya vamos por esta fiesta, que es la fiesta de las primicias. Cristo resucita y se lleva algunos salvos al cielo. Y ahora viene el día del Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? 50 días después. Así que 50 días después de las primicias, que era en el tercer mes, era un día solemne de reposo,
Dice, a los 50 días después, ofrenda a Jehová, tendré santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. En este día se hacía algo un poquito distinto y era que aquí, wow, pensé que había puesto el versículo también, a ver si lo tengo aquí. En ese día se comía carne, pero pues se comía panes, pero esos panes de aquí eran panes con levadura. Aquí toda esta fiesta era sin levadura, pero esta fiesta de aquí, que era el Pentecostés, 50 días después de la primicia o de la fiesta, de esta fiesta, los panes eran con levadura, con levadura. Ahora, ¿por qué con levadura? ¿No? Fíjense, 50 días después de que Cristo murió y resucitó, sí, justamente es el evento que tenemos en el libro de Hechos. Hechos es el libro subsiguiente a los evangelios. Y dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren, esta palabra es importante que se las voy a leer en otro lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Ajá. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Recuerden que ellos estaban allí, había mucha gente de muchos lugares, ellos cada uno hablaban en el idioma de las personas que estaban allí, medos, pardos, o sea, Dios le permitió traducirle a Pedro lo que Pedro predicaba. Y eso fue pues que recibieron el Espíritu Santo. Es parte de los dones, no es el único. ¿Sí? Entonces dice, si seguimos leyendo el libro de Hechos o si leemos un poquito antes, algo interesante. Cuando empieza Hechos 1, recuerda que acabamos de leer Hechos 2. Ellos que recibieron allí el día del Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Bien, este, pero en Hechos 1 dice, estando juntos, se les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Aquí ya, quiero leerles, son unos detallitos interesantes. Vamos a ver si consigo la cita. Mm, mm. Bueno, la cita está en Hechos, ustedes pueden leerlo. Comenzando el libro de Hechos, allí Hechos 1, aquí un poquito antes, Hechos 1, 1, 1, 2, 1, 3. En el 1 dice que Jesús, después que murió y resucitó, recuerden, él subió al cielo porque le dijo a María, voy a subir a mi Padre, y él luego se le aparece a los apóstoles, ¿sí? Que eso ya es terminando los evangelios. Y comienza Hechos 1 diciendo que él estuvo 40 días con ellos, les enseñó muchas cosas, les mostró pruebas indubitables y él se fue al cielo. Sí, que es cuando él dice pues que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar moradas y se va. Sí, y ellos se quedaron viendo al cielo y él se fue. Y los ángeles le dijeron, este mismo Jesús que se fue, así mismo vendrá, ¿no? Entonces, bien, cuando ellos estaban hablando justamente allí, estaban predicando en Hechos 2 que recibieron al Espíritu Santo y Pedro está dando su sermón. Él está hablando de Jesucristo, ¿no? Que ellos lo mataron y pues él resucitó. Entonces dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Aquí está diciendo que David en los Salmos, ¿no? Habló de la resurrección de Cristo. Y David en los Salmos dijo así, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora mire lo que dice. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que mi pregunta es, ¿por qué ellos recibieron el Espíritu Santo? La respuesta es porque Cristo lo recibió primero. ¿Dónde lo recibió primero? En el cielo. Cuando Él subió al cielo, después de esos 40 días que estuvo con ellos, se fue al cielo. ¿Verdad? Ellos esperaron en Jerusalén 10 días y se puede comprobar leyendo la secuencia de lo que pasó. O sea, 50 días después, ¿no? De la fiesta de los panes sin levadura, Cristo había subido al cielo, ¿sí? Y ahora va a ser exaltado. Recuerden que él subió el domingo. Él subió el domingo, presentó a las primicias,
Él vino, estuvo con ellos 40 días, luego ellos se quedan 10 días en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Cristo ya está en el cielo, ya se fue hace 10 días y ahora él va a ser intronizado en el cielo, ahí en el lugar santo. Y cuando es intronizado, así que dice aquí, exaltado por la diestra de Dios, y si ustedes leen los versículos anteriores, David dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que cuando él sube al cielo, él va a sentarse con su Padre en su trono, ¿no? Y entonces dice, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, o sea, Cristo recibió la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Como él recibió el Espíritu o fue ungido con el Espíritu Santo en el cielo, en la tierra ellos recibieron también al Espíritu Santo, ¿sí? Y les voy a mostrar algunas citas del Antiguo Testamento. De hecho, aquí Pedro está citando salmos, está citando muchos del Antiguo Testamento. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en el Salmo 133:1, miren las palabritas que hay aquí, dice, cántico gradual de David. Mira cuán bueno y cuán delicioso o agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Estas palabras que son en hebreo son las mismas palabras griegas que dice unánimes juntos, unánimes juntos. Así que, ¿cómo estaban ellos? Esto es una profecía. Qué bueno es cuando ellos estén unánimes juntos, dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Voy a parar allí. Esto lo escribió David. David escribió esto como en el año 800, 700 antes de Cristo, pero Aarón, que era el hermano de Moisés, que era el sumo sacerdote del templo, vivió 1400 años antes de Cristo, o sea, montones de años atrás ya él había muerto. Aquí ya Aarón estaba muerto. Entonces, él está diciendo que cuando los hermanos estén juntos, Aarón, el sacerdote, y ya saben que Aarón representa a Cristo, también hay cómo demostrarlo, cuando él, y óleo significa aceite. ¿Por qué? Porque a los sacerdotes, cuando se ungían para servir en el templo, se le echaba aceite sobre su cabeza. Así que cuando los hermanos estén unánime juntos, ¿no? Va a caer el óleo sobre la cabeza de Aarón y le va a chorrear por su barba, va a bajar hasta sus vestiduras. Y entonces dice, como el rocío de Hermón, Hermón es Jerusalén, que desciende sobre los montes de Sión, los montes de Jerusalén, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que cuando Cristo fue entronizado en el cielo, cuando ellos estaban unánimes juntos, Cristo fue ungido y ese ungimiento llegó hasta la tierra y le dio bendición a los que estaban unánimes juntos. ¿Qué les parece? A pesar de que esto lo veíamos como otra cosa, es una profecía de cuando Cristo iba a ser entronizado en el cielo. En el Salmo 101 aparecen unas palabras muy parecidas. Dice, Jehová dijo a mi Señor, esto es Jehová dijo a Jehová o Jehová dijo a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que está citando Pedro allí en el sermón de Hechos 2. ¿No? Así que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, iba a estar el pueblo abajo voluntariamente en el día del poder de quién? De Cristo. Así que ellos reciben el Espíritu Santo porque Cristo lo recibió en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes el rocío, otra vez la palabra rocío, que aparece en el libro de Salmo 133, de tu juventud. Juró Jehová, no se arrepentirá. Miren lo que dice. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que es ungido como sacerdote. ¿Para qué? Para que él ministre en el cielo ahora. Él sube y va a ministrar aquí en el cielo. Así que, ¿qué hizo primero? En el día de las gavillas de su resurrección, subió, presentó a los salvos que se quedaron en el cielo, por supuesto, un grupo especial, no eran todos, un grupo especial llamado las primicias. No dice la Biblia quiénes son, pero era un grupo especial, una primera cosecha. Y según Pablo, unas primicias. Luego él baja, está con ellos ahí 40 días y él vuelve a subir. Y 10 días después, cuando ellos están abajo unánime juntos, él es ungido para ser ahora el sacerdote del cielo. Y en ese momento se le dice, siéntate a mi diestra. Porque a mi diestra, mire, en el cielo hay dos tronos, para que sepan.
Está el trono del lugar santo y está el trono del lugar santísimo. Y esto lo vamos a estudiar en el siguiente tema de profecía. Y se los voy a mostrar en Apocalipsis ahorita. Cuando Cristo subió al cielo, no entró aquí, llegó fue al lugar santo, porque el lugar santo es el único que tiene dos tronos. ¿Cómo saben que esto es un trono? Bueno, aquí hay pan y aquí hay pan, dos panes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y enfrente de eso, de esa mesa está un candelabro. ¿Saben lo que representa el candelabro, verdad? Al Espíritu Santo, que es lo que dice el libro de Apocalipsis. Así que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo está a la derecha del Padre. Recuerden que esto es un símbolo de lo que está en el cielo. Así era que se veía en la tierra. Pero esto dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Bien, así que aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Cristo sube y es ungido. Entonces ustedes me dirán, ya va, pero él no fue ungido en su bautismo. No lo vimos en el estudio pasado. Claro, recuerden que cuando él llegó a la tierra, él fue ungido como qué, como profeta, porque la Biblia decía en el Antiguo Testamento que iba a venir un profeta mayor que Moisés, ¿sí? Y él era el profeta, él se lo dio a la mujer samaritana se lo preguntó y él le dijo, yo soy. Así que fue ungido como profeta. Después de su muerte, él sube, lleva a las primicias, baja, ¿sí? Y ahora, 50 días después, él está siendo ungido para empezar su sacerdocio, como dice el Salmo 111, creo que les leí, ¿verdad? Aquí, el Salmo 111, perdón. Él está siendo ungido como sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. La Biblia es bonita, ¿verdad? Es maravillosa. Miren, si comparamos lo que estamos leyendo con el libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar que en Apocalipsis 1 al 3, Jesús está en medio de los candeleros, en medio del candelabro. En Apocalipsis 4:5, él está frente al candelabro o frente al altar que está allí, está un candelabro y es esto que están viendo aquí. Esta es la mesa de los panes y enfrente está un candelabro. Léanse Apocalipsis 4 y 5 para que vean. En Apocalipsis 8, él está frente al altar de incienso, porque esto es otra cosa. De esto lo vamos a estudiar después. Y en Apocalipsis 5, que es el que viene después del 4, se presenta a Cristo como un cordero inmolado. Y mire lo que dice, es muy, muy interesante. Juan está llorando porque hay uno sentado en el trono y alguien se le para a su mano derecha, es Cristo. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? ¿No? Y sigue diciendo, yo lloraba mucho porque no veía a nadie, pero entonces dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es Cristo, ¿eh? Entonces Cristo estaba al lado de la mano derecha del Padre, porque era el trono del Padre, el trono del Hijo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Así que cuando Él llega al cielo y se para al lado del trono, ¿no? Y Dios le dice, ya saben, siéntate a mi diestra, ahora Él envía el Espíritu Santo. Por eso dice Cristo en Juan 14, Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les enviaré al Consolador. Así que Él se va al cielo, es intronizado como sumo sacerdote, y el día que Él es intronizado, Él envía al Espíritu Santo y allí ellos lo reciben ellos en el aposento alto, pero de allí está el Espíritu Santo disponible para cada uno de nosotros, pues si nosotros, ya saben, hay una secuencia, ¿no? Creemos en Dios, así como dice Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, y hacer discípulos, o sea, creemos en Cristo, bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Y después dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está hablando de los mandamientos y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que está con nosotros todos los días? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, antes de pasar a los últimos versículos que me quedan, que también están relacionados a este Pentecostés, quiero recordarles esto, miren. Resulta que el Pentecostés, según la tradición judía, representa al Sinaí. ¿Por qué? Porque ellos primero mataron al cordero. Esto es en Egipto. Estoy llevándolo otra vez a Egipto para compararlo con el futuro. Ellos en el Sinaí, pues en Egipto, matan al cordero, o sea, creen en Cristo. El cordero me va a salvar la vida. Bien, cuando cruzan el Mar Rojo son bautizados.
Sí, eso representa la muerte y resurrección de Cristo también, pero representa mi bautismo. Y luego ellos van al Sinaí y reciben las tablas de la ley. Y cuando reciben las tablas de la ley, entonces Dios está con ellos porque Dios dijo, ustedes van a ser un pueblo como distinto, que guarde los mandamientos de Dios. Si ustedes me aman, que es la fe la fe y la gracia, o la gracia y la gracia va primero que la fe, porque Cristo murió por nosotros sin preguntarnos, ahora dice, cree en mi muerte, entonces es gracia y fe. Ahora que viene la ley. Y cuando viene la ley y yo empiezo a obedecer lo que Dios me dice, ya no robo, ya no mato. No, ya yo creí en la salvación, eso no me salva la ley, pero es ahora lo que yo debo hacer como cristiano. Entonces, cuando yo empiezo a guardar la ley en mi corazón, en mi mente, a través del Espíritu Santo, Dios está conmigo todos los días. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu Santo. Y eso fue lo mismo que les pasó ahí en el aposento alto, ¿sí? Ellos habían creído en Cristo, pues sí, estaban con Él. Inclusive habían sido bautizados porque algunos de ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista, pero ellos se peleaban entre sí, quién va a ser mayor, quién va a ser. Pero cuando ellos se pusieron unánime juntos, o sea, ya no se tenían rabia, me imagino que ya no mentían, ya. Entonces ellos recibieron al Espíritu Santo. Así que el Sinaí o el Pentecostés recuerda cuando los israelitas estuvieron en el Sinaí recibiendo la ley, como cuando ellos estuvieron en el aposento alto poniéndose de acuerdo unánime juntos. ¿Por qué no recibimos al Espíritu Santo hoy, hermanos y amigos? Porque estamos peleados con todo el mundo, si quizás estamos bravos con la mamá, con el papá, con el hermano de iglesia. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo mora en nosotros si andamos en disensión, en separación? No se puede. Por eso necesitamos la ley en donde, en nuestra mente, ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente. Y es lindo, ¿se acuerdan que cuando Dios da el Antiguo Testamento, dice que este es el antiguo pacto, ¿no? La ley en tablas de piedra. Pero en el libro de Hebreos 8, que por cierto esa cita viene del libro de Jeremías, creo que es 31:8, si no me equivoco, dice que ahora Dios pone la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, dice, y ninguno enseñará a su hermano diciendo, conóceme, porque todos me conocerán. ¿Qué significa? Que Dios pone la ley en nuestra mente a través del Espíritu Santo. Nos recuerda, epa, reconcíliate con este, epa, estás haciendo mal, epa, ¿sí? Así que bueno, son profecías, pero también son lecciones para nuestra vida, ¿bien? Em, ok, vamos por aquí. Muy bien, miren. La Biblia toda compagina. Cuando ustedes leen el Salmo 22, estos salmos 22, 23, 24, hasta el 24, esta es la muerte de Jesús cuando Él está en la cruz. De hecho, aquí es una profecía donde Él dice, ¿por qué me has desamparado? Mira, una profecía, ¿no? ¿Por qué estás lejos de mí? Dios mío, clamo de día y no me responde. Mira, salvas a otro y a mí no me responde. Este es Cristo en la cruz, lo que Él sentía, ¿no? Todos los que me ven me escarnece, estiran la boca, menean la cabeza. Este es Cristo en la cruz. Después de Cristo en la cruz viene el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego viene el Salmo 24 cuando Él va al cielo. Así que Él muere y sube al cielo. Dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan los ángeles, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Saben que en el Antiguo Testamento se le llama Jehová de los ejércitos a Cristo. Dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces Él muere, Él resucita y sube al cielo para ser intronizado en el cielo. Pero primero va, presenta la gavilla, viene y en 50 días, en 40 días va y 10 días después y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué duró 10 días antes de ser intronizado? Bueno, recuerden que los sumos sacerdotes pasaban 8 días primero antes de ser intronizados. Bien, este, mm, aquí está la cita donde dice que él pasó 40 días con ellos, ¿no? Así que 40 más los 10 que estuvieron, 50 días después. Este, mm, y por último, el versículo, aquí está el versículo, lo puse al final, dice, traeréis 2 panes para la ofrenda. Esto es el día del Pentecostés, ¿no? Dice que serán, traerás 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina,
cocidos con levadura. Ve, estos panes son con levadura. ¿Por qué son con levadura? Bueno, porque aquí la cosecha o el pan representa a esas personas, a esos apóstoles allí en el aposento alto, que tienen defectos, que tienen pecados, ¿no? No representa a Cristo y representa a esos primeros 4.000 y los que de aquí en adelante usted y yo vayamos a creer en Cristo. ¿Que cómo estamos? Llenos de levadura, porque estamos, nos equivocamos, mentimos, hacemos cosas, ¿no? Pero para eso está allí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado para usted y para mí, para que pueda poner esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces, mediante el Espíritu Santo, nosotros nos podamos cada día acercar a Cristo Jesús, ¿sí? Y que Él nos convenza de pecado. Así que bueno, hasta aquí llegó el estudio de hoy, ¿verdad? Que son las primeras 4 fiestas. Para mí me parece una profecía muy bonita. Primero me da el día, el mes, el día y la hora en que el Mesías iba a morir, ¿sí? Inclusive pues fue escogido 4 días antes, también está allí en el Nuevo Testamento. Él estuvo sin pecado en la tumba, resucitó y se llevó a las primicias, a una parte que resucitó con él. Algo interesante, a veces lo pasamos y no lo vemos. Y se los llevó al cielo y se los presentó a Dios allá delante del trono. Vino y 50 días después, este, pues él es arriba, eh, intronizado como sacerdote, ¿no? Para interceder ahora por nosotros. Y se nos envía el Espíritu Santo para que nos convenza y entreguemos todos nuestros pecados y nuestra falta a ese sacerdote en el cielo que intercede por nosotros, que sabe que dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mi pregunta es, si Cristo cumplió todas las profecías con exactitud, días, fechas, horas, años, ya estudiamos el año en otra profecía, ¿será que va a cumplir la promesa de su segunda venida? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos prepararnos para eso. Vamos a estudiar en el próximo tema estas 3 fiestas, ¿no? Y es justamente la hora de su juicio ha llegado, porque la Biblia habla justamente que el juicio iba a comenzar en algún momento de la historia y da la fecha exacta, ¿no? Porque el juicio debe comenzar antes que venga Cristo, porque cuando Cristo venga ya Él trae quién se perdió y quién se salvó. Por eso Él viene y dice unos a la derecha y unos a la izquierda. Listo. En lo que Cristo venga no hay segundas oportunidades. Ya saben que la gente habla de un rapto secreto, que la iglesia después que Cristo venga, el rapto secreto va a pasar por... No, señor, eso no, nada de eso está en la Biblia. Recuerden que ya lo estudiamos la segunda venida de Cristo y cómo el enemigo va a engañar hasta a los cristianos con la venida que él va a hacer falsa, que justamente puede ser ese rapto secreto, ¿no? Porque cuando Cristo venga ya no hay más oportunidad, va a ser así como en los días de Noé. Los que estaban dentro del arca se salvaron y los que estaban afuera se salvaron. Y en ese momento uno será tomado y el otro será dejado, pero será dejado muerto y se acabó. ¿Sí? Así que bueno, estudiemos este tema muy interesante, que es la hora de su juicio ha llegado, porque ese juicio ya comenzó. Vamos a estudiar la fecha y todos los versículos bíblicos que lo comprueban y que nosotros en este momento debemos estar preparándonos porque no sabemos cuándo pasa nuestro nombre y no sabemos cuando Cristo diga ya hasta aquí. El que sea limpio, sea limpio todavía. Y el que sea inmundo todavía. Y así, y en ese momento, listo, Cristo viene y no hay más segundas oportunidades. Así que bueno, que Dios me les bendiga, voy a orar y si tienen alguna pregunta, pues abrimos el chat para preguntas. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Señor, en dejar que tú que conoces todas las cosas, Señor, conoces el fin desde el principio, las has dejado para nosotros, para aquellos que queremos aprender, para aquellos que queremos estudiar, Señor, y que estás allí trabajando en todas otras personas también para mostrarles tus grandes verdades, Señor. ¿Cómo no vamos a confiar en ti, Señor? Teniendo tanta profecía, tanta veracidad, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a seguir confiando, a seguir estudiando y a ayudar, Señor, a enseñar a otros todas estas verdades, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Así que, pues, si tienen alguna pregunta, si no, pues simplemente oramos y pues entonces nos veremos este domingo, ¿sí? Para nuestro tema del domingo. Y en la próxima semana en profecía vamos a estar estudiando entonces ese tema que se llama
la hora de su juicio ha llegado. Bien. Buenas Saludos, noches, buenos a tengo los una que... pregunta. Ya va, Vilmari, que no te escucho. Ahora sí. Quisiera saber cómo compruebo de que Jesucristo es representado por Aarón, donde lo puedo encontrar. Muy bien. Sí, es todo el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos. Muy buena pregunta. ¿Sí? Cuando tú lees todo el libro de Hebreos, que por cierto fue escrito para los hebreos, para aquellos que estaban, que servían en el templo, que entendían todo el santuario, Pablo escribe este libro y en muchos versículos tú vas a encontrar que dice que él es el sumo sacerdote, que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento representaba a Cristo, que todo eso era sombra de Cristo. Así que si Aarón era el sumo sacerdote y Cristo en el Nuevo Testamento es el sumo sacerdote, entonces Aarón era un símbolo y una figura de Cristo Jesús ministrando en el verdadero santuario en el cielo. Así que como Aarón ministraba aquí, Cristo va a ministrar en el cielo. Léete el libro de Hebreos y va a estar súper claro para ti. Gracias por la pregunta. Listo, gracias, feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Ah, por aquí está preguntando mi hijo chiquitico, ¿qué significa el monte Sinaí? Papi, el monte Sinaí, bueno, el monte Sinaí era esa montaña en donde Dios los llevó después que pasaron el Mar Rojo y ahí en el monte Sinaí ellos recibieron las tablas de la ley. Sí, y así como ellos recibieron la ley, para cambiar sus vidas, así en el aposento alto ellos recibieron también el Espíritu Santo que ahora iba a poner la ley en donde, en su mente y en su corazón. Bueno, entonces, bueno, si no tienen otra pregunta, pues nos vemos entonces el día domingo. Igual pues sé que algunos me hacen preguntas por allí después al privado, así que bueno, siempre a la orden por allí. Bendiciones. Entonces, bueno, pueden abrir su micrófono que sea para saludar. Nos vemos el domingo entonces. Dios me les bendiga, me les guarde. Saludos, Ivonne. Gabriela por allí desde Chicago. María, bendiciones. María Lugo, saludos. Noches. Gracias por el Que Dios tema. le Feliz conceda un noche. buen sueño. Bendiciones. Bendiciones, Wilmar, y saludos también. Ivonne, Dios te bendiga. Entonces nos vemos el domingo. Gracias. Feliz Johnny, noche. Dios te guarde, Johnny. Bendiciones. Gabo, Dios te El, do- bendiga. el domingo tenemos clases de nutracéutica, ¿verdad? Sí, señor. El domingo tenemos clase de nutracéutica a las 2 de la tarde de Venezuela y en la noche a las 7 pues tenemos esta clase. Aquella es de salud y esta es Ok. de profecía y doctrina. Muy bien. Que Dos Dios de la te... tarde, hora de Venezuela. Sí, señora. Son las 12 conmigo. Ok. Gracias. Bendiciones. Saludos Que a todos. descanse. Feliz noche. Bye.